Hola, ¿qué tal? Esto es, como siempre, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV. Gracias a todas las emisoras televisivas que nos están retransmitiendo en el continente y hoy vamos a tener la suerte de poder hablar de África, un continente que generalmente es ninguneado por los medios de comunicación o tergiversado y en general se habla mal en los medios hegemónicos. Por eso hemos recurrido a un experto en estas situaciones vinculadas a la lucha del pueblo africano y también a la lucha contra el racismo. Él es Ablaye Diallo, es integrante y fundador del Observatorio por los Derechos Humanos Panafricano y también un dirigente panafricanista que vive actualmente en el País Vasco, más concretamente en Bilbao. Bueno, estamos hoy con Ablaye Diallo. Él es un dirigente africano de la Organización Panafricana que vive actualmente en el País Vasco, en Bilbao más concretamente, y con el que venimos manteniendo una relación francamente epistolar sobre todas las actividades que ellos desarrollan en la diáspora, pero también muy metido en la realidad africana. Te recibimos, te damos la bienvenida en Resumen Latinoamericano, Blay, y te preguntamos, ¿qué significa hoy el panafricanismo? Muchísimas gracias, don Carlos. Como usted bien dice, somos una persona muy metida en la realidad africana, el día a día del continente africano, de los ciudadanos africanos, dentro del continente, como fuera del continente de la diáspora africana. Hoy el día, esta pregunta que nos has hecho es muy pertinente porque el panafricanismo hoy el día es simplemente la supervivencia del continente africano. Es el momento que los africanos, africanas, afrodescendientes y personas justas del mundo, cuando hablo de personas justas del mundo, hablo de intelectuales justas, ciudadanos del mundo, de pueblos hermanos, tanto en Latinoamérica y también en el continente europeo, donde hay personas que son muy sensibles al calvario que vive el continente africano, hoy el día que sigue sometido bajo un neocolonialismo occidental, de hecho criminal, que sigue empobreciendo sus poblaciones. Así que el panafricanismo hoy el día es simplemente una supervivencia para el pueblo africano. Tú estás relacionado con distintos países de África. Hemos leído recientemente que has hecho una campaña también contra el racismo en Túnez, en el gobierno de Túnez. Cuéntanos un poco a qué se debe toda esta vuelta de tuerca del racismo en algunos países de África y del continente en general, ¿verdad? De europeo también. Hay que saber que el racismo muchas veces lo denunciamos y hablamos de Europa, claro, pero el racismo antiafricano, que es el racismo anti-Kamit, que son los afrodescendientes y hijos de África, también existe dentro del continente africano. Porque recientemente hemos visto Túnez, en Tunisia, donde un presidente dice a su pueblo que de, el problema que tiene el país lo traen los migrantes africanos. Un presidente que de manera irresponsable carga violentamente contra ciudadanos africanos, que hay que recordar, Carlos, para el mundo, porque nosotros conocemos la historia, somos panafricanistas. Eh, los únicos verdaderamente autóctonas de las tierras africanas son los negros africanos. Conocemos a la historia. Sabemos también la barbarie que ha hecho la colonización árabe en África. Sabemos el por qué hoy el día existe el Magreb árabe en África. Entonces, cuando llegamos en el punto
de que una persona que ni siquiera es autóctona de las tierras donde hoy el día pretende echar a los verdaderos autóctonas, cargar contra ellos, decir que son el problema y buscan reemplazar la población. Esto es cínico, es irresponsable porque una persona con un alto grado de responsabilidad no debería de permitirse semejante ante el mundo. Pero has hablado de una cosa también importante. Nosotros tuvimos que reaccionar primero por haber vivido el racismo en carne propia aquí en el País Vasco, que seguimos peleando de hecho, pero también segundo porque nosotros pusimos en marcha un observatorio llamado OPDH en siglas, que es el Observatorio Panafricano de los Derechos Humanos, para hacer que lo acordado a nivel internacional, Carlos, lo firmado por varios países, que es la Carta Universal de las Naciones Unidas, sea respetada. Es decir, lo que no se puede permitir que algunos países pretenden formar parte de Naciones Unidas y luego pasarse los textos de Naciones Unidas, las leyes por el foro. Y esto pasa dentro de la Unión Europea, también dentro de África, repito, donde en algunos pueblos del Magreb, tanto en Marruecos, porque hay que recordar el pasado 24 de junio se asesinaron a decenas y decenas de ciudadanos africanos en la frontera sur de Europa, entre Melilla y España, donde hoy el día no sabemos dónde están los cuerpos. Nadie ha hecho justicia. De hecho, aquí en España se ha cerrado la investigación y nos prohíben a nosotros, los panafricanistas, hablar prácticamente del caso. ¿Quién nos lo prohíbe? Pues bueno, la autoridad que dice que, bueno, los africanos no tienen derecho ni siquiera de protestar. Nosotros como panafricanistas, y yo en el nombre de la Organización Panafricanista Mundial y varias organizaciones panafricanistas y del Observatorio Panafricano por los Derechos Humanos, decimos no, podréis perseguirnos, acosar, intimidar y hacer lo que quieran, pero vamos a hablar, vamos a decir, por favor, aprendemos a vivir como hermanos y dejen de maltratar a los africanos. Y también me gustaría, respondiendo a esta pregunta, Carlos, comentar al mundo que la mayoría de los ciudadanos africanos que hoy el día el gobierno tunecino quiere echar no pretenden quedarse en Túnez. Solo es una vía de tránsito, porque estas personas lo que están persiguiendo son sus recursos naturales saqueados en sus países, fomentando el terrorismo, fomentando rebeliones que hace que huyan, hace que exista un éxodo masivo. Esta es la realidad. Este éxodo masivo hace que, y este apobrecimiento, que muchos ciudadanos africanos, jóvenes, no vean luz al final del túnel, no vean un futuro y piensan que los contenedores y los barcos que encargan su circonio, su uranio, su oro, sus diamantes, su petróleo, su gas metido en tubos, así a donde se lleva, así es donde está la vida mejor. Por eso están en estos países, que es una vía de tránsito, pero no pretenden quedarse ahí. Es importante decirlo. Siempre que hablamos de África, la imagen que nos aparece enseguida es la presencia de las multinacionales europeas, imperiales, tratando de saquear África. Recordamos la experiencia de los belgas en el Congo, las masacres realizadas, lo que se ha hecho en Mali, lo que se hace permanentemente en Nigeria, en los países que tienen recursos naturales. ¿Crees que estamos en presencia de una nueva oleada de multinacionales asediando a África o siempre parte de lo mismo? Porque ahora incluso se dice, se habla mucho de la presencia china en multinacionales chinas en África. ¿Cómo lo estás viendo eso? Hay que decir que, Carlos, África hoy en día se ha vuelto, eh, pues, la joven de baile que todo el mundo quiere,
quiere bailar con ella. Es decir, África hoy en día ha vuelto a ser el centro pues de la fiesta, donde todo el mundo acude. ¿Por qué? Porque el mundo necesita a los recursos africanos, pero los ciudadanos africanos no son bienvenidos en ningún otro sitio del mundo. Aquí en Europa vemos día a día lo que pasa. Una injusticia que, repito, que viola las cartas de Naciones Unidas. De hecho, la Organización Panafricanista Mundial hace poco escribimos a la Unión Africana pidiendo que los países africanos deberían de volver a valorar su participación en las Naciones Unidas, porque sus ciudadanos no son respetados en ningún sitio del mundo. Sus derechos son vulnerados. Y la Carta de Naciones Unidas dice lo siguiente, que promover, alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todo, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, y que establece inequívocamente que todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad. Y esto, cuando se trata de ciudadanos africanos, se mira hacia el otro lado. Importante señalar que los problemas de África no es que ahora mismo los europeos no quieran perder la hegemonía que tienen sobre los países africanos, ni que China esté en África, ni que Rusia pretende estar en África. No, no, no. Y tampoco se trata de cambiar un colonizador por otro. Los problemas de África son mucho más profundos. Hay que remontar un poquito en tiempos de la colonización para entender el por qué África sufre tanto. Es importantísimo. Y después de decir que todos los países que ahora mismo van hacia África solo están ahí porque tienen intereses. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Y esto lo aprendimos con un hombre que hizo mucho daño a África, un hombre que es el general de Gaulle, que dijo que Francia, uno de los estados que creo que más ha maltratado África, dijo que no tenía amigos, sino que solo intereses. Don Carlos, es muy importante decir que lo que sigue manteniendo hoy a África bajo el lumbar de la pobreza, bajo la miseria, y diciendo claro, hablando de miseria, la miseria africana, el sufrimiento de los africanos es un sufrimiento querido, calculado y premeditado. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población mundial, una parte de la ciudadanía de este mundo, que el sufrimiento y la miseria de los africanos les alivia mucho, porque hacen que su nivel de vida pueda seguir subiendo y que otros sufran y que les dé exactamente igual. En la época colonial, cuando llegaron las independencias, que muchos países africanos tuvieron que luchar para conseguir, pero otros tuvieron que aceptar unos acuerdos coloniales que no son acuerdos, sino que han sido obligados a firmarlos. Un país como Francia, que hoy mantiene, repito, a 15 países de África, de 55, importante, y la Unión Europea, que es partícipe de esto, lamentándolo mucho, hicieron firmar, por ejemplo, unos acuerdos a países como uno de los países donde nací yo, que es Senegal, y unos cuantos más, unos acuerdos que nosotros llamamos los acuerdos coloniales, que hoy el día sigue permitiendo el saqueo sistémico de África. Uno de ellos es la deuda colonial por el reembolso de los beneficios de la colonización. Fíjese, don Carlos, hay que tener mucha cara porque todo el mundo está de acuerdo que la colonización hizo mucho daño. La colonización es un crimen de esa humanidad. Pero los que cometieron este crimen, los que maltrataron, abusaron de pueblos enteros, ahora se pretenden, bueno, de hecho que van por el mundo dando lecciones de vida, hablando de derechos humanos, de democracia y todo eso que quieren, bien. Pero hicieron firmar a muchos países africanos un acuerdo que dice que la deuda colonial por el reembolso de los beneficios de la colonización han de ser pagadas. Es decir,
Los africanos tienen que seguir pagando durante muchos años por haber sido colonizados, haber sido maltratados. Esto es uno de los peores, ahora mismo, los peores pesadillas que vive África. Thomas Sankara, icono panafricano y revolucionario, tenía 34 años cuando llegó al poder tras un golpe de Estado. Como jefe de Estado, sus prioridades fueron sanear las finanzas públicas, mejorar la situación sanitaria y proveer el acceso a la educación. Profundamente antiimperialista, se negó a que su país dependiera de la ayuda internacional y, por tanto, abogó por la autosuficiencia. Carismático y excelente comunicador, el joven líder gozó de una inmensa popularidad. Adelantado a su tiempo y considerando la emancipación de la mujer una prioridad, multiplicó las medidas en su favor. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Consciente también de que la protección del medio ambiente era una urgencia, se comprometió en la lucha contra la desertización. En 1987 pronunció su último gran discurso 2 meses antes de su muerte, pidiendo a los países africanos que no pagaran su deuda. Pero su cuestionamiento del orden establecido fue percibido como una amenaza por muchos líderes africanos y europeos. El 15 de octubre de 1987 fue asesinado por un comando. Su antiguo amigo íntimo y compañero de armas, Blaise Compaoré, asumió entonces la presidencia, poniendo fin al periodo revolucionario de Burkina Faso. Más de 3 décadas después de su muerte, el padre de la revolución burkinesa sigue siendo un símbolo inmortal en la memoria africana. A propósito de esto y de cómo se está enfrentando en África, estas nuevas generaciones de jóvenes africanos conocen, por ejemplo, la lucha de Thomas Sankara, que recientemente sus restos fueron enterrados, conoce la lucha de Patrice Lumumba. ¿Qué queda de ese legado revolucionario de los años 60, 70 en las nuevas generaciones de África, digo, para enfrentar a todas estas tropelías del imperialismo y de las multinacionales contra el pueblo africano? De verdad que me orgullece muchísimo que me preguntes por este hombre que hoy el día, porque yo soy sankarista, soy un hijo digno, me considero de Thomas Sankara. Pero hay que recordar que todos aquellos hombres, antes de Thomas Sankara tuvimos a Patrick Lumumba, tuvimos a otros que también les ocurrió lo mismo que Thomas Sankara, que acabaron siendo asesinados, porque de hecho los panafricanistas hoy en día vivimos con una amenaza continua por denunciar esta realidad de nuestro continente. Importante decirlo. Thomas Sankara nos pudo enseñar muchas cosas, sí, y este legado que ha dejado hoy el día, aquí está su fruto. La persona que le está hablando a usted es un fruto de este legado que dejó Thomas Sankara. Pero también los africanos hoy en día han podido abrir los ojos y aprender muchísimo, por ejemplo, de personas como Che Guevara, un hombre que luchó por la libertad de todos los pueblos sin distinción de raza ni etnia. Los africanos saben de esta lucha justa, pacífica, que hicieron muchas personas, tanto en Latinoamérica. ¿Por qué hablo de Latinoamérica? Porque Latinoamérica y África sufren de la misma enfermedad que es el coloniaje, el colonialismo, la soberbia, la arrogancia del poder colonial, esta hegemonía que sigue empobreciendo tanto Latinoamérica y África es el mismo, no ha cambiado. Y la única forma de que se cambie es que todos los pueblos, tanto los pueblos del sur y los pueblos que han sufrido, se puedan concienciar y saber que no habrá ningún plan Marshall para liberar nuestros pueblos. Nosotros lo tendremos que hacer, sí, de forma pacífica, pero manteniéndose firme. Tomás Sankara nos pudo enseñar que un esclavo, como él dice, ha de asumir su rebeldía, porque si un esclavo no asume su rebeldía, no se preocupe,
no se puede preocupar uno por su destino. Y una de estas enseñanzas ha hecho que hoy la sociedad civil africana, las nuevas generaciones, ya no tienen este miedo, a pesar de que en África hoy en día hay un nuevo fenómeno, que es que el gobierno de Mali, de hecho, lo ha denunciado ante Naciones Unidas, es importante decirlo, que es fomentar terrorismo yihadista islamista, fomentar rebeliones y sembrar el caos en los países africanos, de esta forma tener siempre la posibilidad de intervenir, como han hecho en Mali, que ahora el pueblo maliense pudo concienciarse y han visto lo que ha pasado, se está liberando Mali, Burkina Faso se está liberando, Guinea Conakry hoy el día han hecho lo mismo. No estoy fomentando ni haciendo apología de los golpes de Estados, no, para nada. Simplemente estoy diciendo que hoy en África hay que hacer una reflexión colectiva. Los golpes de estados militares son menos contestados que la presencia colonial y la presencia de bases militares. También diciendo que no es normal que un continente albergue más de 670 bases militares extranjeros. Esto no se puede permitir. Son bases de ocupaciones coloniales, porque los verdaderos terroristas no son los africanos, son los que los empobrecen, los que los saquean, los que los roban y los que fomentan el terrorismo, alimentándolo con mercenariado. Un dato muy importante. Hace 3 días estuve conversando con el coronel Traoré, el presidente de la OPAM en Mali. Me dijo una cosa muy importante. Me dijo: Diallo, ¿sabes que la mayoría de los terroristas capturados por los militares malienses siempre llevan en sus bolsillos billetes de franco CFA? Ahora hablaremos del franco CFA, nuevos, recién hechos. ¿De dónde los sacan? Todos tienen armas de fabricación extranjera. Y de ahí luego podremos remontar en la intervención francesa y de la OTAN en Libia, y el por qué hoy el día el Golfo de Guinea y África sufre lo que sufre. Don Carlos. No, está claro, y además porque recién cuando hablabas de fomentar el terrorismo yihadista, lo hemos visto en todo Medio Oriente. Cada vez que el imperialismo quiso intervenir, primero tercerizó a través de el terrorismo yihadista en Siria, en Libia, en cada uno de los lugares. Pero quiero terminar la entrevista refiriéndome a algo que te atañe personalmente a ti. Quiero que nos cuentes el episodio de racismo que tú estás sufriendo y has sufrido allí en el País Vasco, porque uno habla de Europa siempre a veces en abstracto, hay racismo y racismo, pero hay casos concretos y casos concretos muy dolorosos. Entonces nos gustaría que nos cuentes qué te ha ocurrido a ti, a pesar de ser una personalidad, un dirigente de una organización panafricana en Europa. Muchísimas gracias, don Carlos, por esta oportunidad que usted nos dé una vez más para poder expresarse aquí ante el mundo. Mi caso lo voy a contar aquí, pero yo siempre me gusta hablar de todo lo que sufren los africanos. Pero voy a dar un ejemplo hablando de mi caso personal. Siendo representante internacional de la Organización Panafricanista Mundial y cofundador, repito, y panafricanista, claro, conocido, hay que saber que el primer problema que tienen los europeos, en este caso el gobierno español y el gobierno vasco, es porque ellos tienen un rechazo total de las organizaciones panafricanistas, da igual que vengan de América Latina o de África. Lo que sí aceptan es que, bueno, que seas un marioneta, lo que nosotros llamamos africanitos, los negros de servicios, que están metidos en asociaciones esperando subvenciones y que no digan ninguna palabra, sino que simplemente están ahí para que cuando se les necesite se les activa, para que salgan a defender, decir que bueno, que no hay racismo, aquí estamos bien, porque los negros de servicios están por todas partes. Tanto están en África
porque en algunos líderes africanos también los tienen de negros de servicios que sí son cómplices del empobrecimiento y el saqueamiento de sus pueblos. Pero contando mi caso personal, yo soy pues un chico que llego a los 22 años aquí en el País Vasco y en Bilbao. Desde entonces, afortunadamente, siempre he militado por el panafricanismo, pero a nivel internacional, porque no formo parte de ninguna asociación. La única agrupación que he formado parte aquí en el País Vasco ha sido siendo voluntariado o voluntario de la Organización de Protección Civil del pueblo donde, pues, de aquí, de Bilbao, del País Vasco. Bueno, y de ahí vamos a hablar de un caso muy doloroso, sí, pero ya no lo es. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque nos ha permitido abrir más los ojos y poder ayudar a los que les han conseguido quitar la voz. Porque nosotros hoy en día hemos podido perder el miedo, mirarles de frente, decirles que, mira, no decimos que todo el mundo sea racista. No, 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 me gusta ser justo. Ni que todo el mundo sea antinegro africano, no, porque en Europa hay personas buenas, gente justa, porque hemos recibido apoyo moral, económico de todos, de muchísima gente de aquí. Pero es un racismo sistémico, antiafricano. Es decir, el negro africano no tiene derecho a llevar un traje y una corbata, tiene que ir, bueno, de mendigo, tiene que seguir esta fama de mendigo que nos han conseguido dar en el mundo, de que los africanos son pobres, hay que ayudarles, pobre gente, ¿no? Y cuando sales de este ámbito, de esta fama de mendigo que han conseguido colarnos, no les gusta. No les gusta porque dicen, no, 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 un esclavo tiene que quedarse en el rango de esclavo. Y no les gusta tener esclavos revueltos, esclavos que dicen, no, 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 yo asumo mi rebeldía. No trabajo de ninguna plantación. No soy un esclavo, el esclavo del siglo XXI, que una vez liberado, como dijo el sabio Sheikh Anta Diop, va hasta medio camino y vuelve a la plantación porque no sabe dónde ir, porque ha perdido el rumbo. Nosotros, los jóvenes panafricanistas, no hemos perdido el rumbo. Sabemos qué queremos. Lo que queremos es la libertad total de nuestros pueblos, queremos la autenticidad de nuestros pueblos, queremos que África deje de ser saqueado y robado, siempre bajo el pretexto de que van a civilizar a los africanos. Es mentira, no se puede civilizar a la primera civilización del mundo, la madre de la humanidad, donde nació todas las civilizaciones, porque usted y yo, o quien sea, somos afrodescendientes. Y de ahí viene el odio, repito, que tienen algunos agentes, por ejemplo, de la Policía Autónoma Vasca hacia mi persona, el gobierno vasco y la Administración de Justicia Vasca me llegan negando la justicia desde hace 4 años aquí en Europa, dentro de la Unión Europea. Negación de justicia, violación de los derechos humanos, del Estado de Derecho, agresión, amenaza. Todo esto ya se sabe. La prensa lo oculta. Un dato importante, hace poco tuvimos que dar una conferencia de prensa, una rueda, no la han puesto. Algunos que hemos tenido sus sellos que iban a venir a emitir o a participar en la rueda de prensa, lo boicotearon. Sufrimos cortes de internet en momentos que estábamos citando nombres de personalidades de aquí del País Vasco. Porque hemos perdido el miedo. Vamos a mirarles enfrente, les vamos a decir, no vayáis por el mundo vendiendo libertad de expresión, valores democráticos, derechos humanos y luego no lo respetáis. Cuando se tratan de los ciudadanos africanos, repito, no estoy hablando de los negros de servicios, porque siempre tienen sus propios africanos para ponerles delante de la cámara para que pues intenten sacarles las castañas del fuego. Pero nosotros los panafricanistas, en este caso, les decimos la verdad. Y ahí están usando el mismo fenómeno que usó la esclavitud y usaron también los colonialistas. Hasta los partidos de extrema derecha, los partidos nazis, han conseguido meter a algunos africanos, unos negros como yo, en sus filas.
Entonces no se trata de un problema de color, sino de un problema de ideología. La ideología panafricanista es rechazada aquí en Europa. Y sobre todo cuando no te quieres doblegar. Si no te quieres doblegar, harán todo lo posible para doblegarte. Yo estoy siendo, no me gusta hablar de víctima, porque no me gusta el victimismo, pero es la palabra que puedo usar. Estoy siendo víctima desde hace años de persecución, acoso, amenaza, agresión, accidente muy sospechoso saliendo de mi trabajo con mi coche. Ya tengo miedo hasta de conducir un coche, tuve que venderlo. Uso el transporte público, pero no nos rendimos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Unión Europea, tanto que hablan de derechos humanos, le dirán a los españoles, a los vascos, oye, oigan, tenéis que respetar porque no podemos ir por el mundo dando lesiones de vida y resulta que aquí hacemos un poquito lo que nos da la gana. Esto es la realidad. Ellos podrán decir lo que quieran. ¿Por qué? Porque les gusta criminalizar a los africanos, Carlos. Les gusta salir pues entrajeado, decir que bueno, esto es un Estado de Derecho, utilizar sus instituciones sobre personas que no tienen ninguna defensa legal. Repito, todos nuestros abogados aquí nos han abandonado, cogiendo nuestro dinero. Hasta el día de hoy, el Colegio de Abogados, hace poco estuvimos ahí con el presidente Said Larifu, no da más explicaciones más allá. Intentan protegerse. ¿Por qué? Porque cuando se trata de un ciudadano africano, ellos siempre les gusta preservar la cara, preservar una mentira, decir que, bueno, mira, son delincuentes, mira, son personas peligrosas. Por eso repito aquí, ni en Senegal donde nací, ni aquí, jamás hemos conocido ningún tipo de delito. No les debo ninguna multa a esta gente. Te agradezco mucho, Ablay, por este testimonio y por supuesto seguiremos conectados para recibir toda la información sobre la lucha panafricana que tanto nos interesa aquí también en América Latina. Un abrazo grande. Un abrazo, muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido un placer, de verdad, poder expresarnos aquí y cuando usted lo desee, estoy a la orden. Gracias y un abrazo para todo el pueblo latinoamericano por parte del pueblo de África. Bueno, y después de este recorrido por África y por todos los problemas que África tiene a nivel de su contacto con el mundo y el acoso que sufre África permanentemente, nos despedimos de este programa hasta la siguiente semana con más resumen latinoamericano. Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.